Muy bien, muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente para poder exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: este es el día que creó Jehová, el eterno Elohim. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Amén. Nos da la oportunidad de poder vivir un día más para alabanza, para adoración, para gloria de su nombre. Así que vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a cantarle alabanza y ya vamos a estar escuchando el mensaje de la palabra del eterno Dios desde aquí, desde la provincia de San Juan, para todos aquellos que siempre nos envían sus mensajes, que están en distintos lugares y aún en otros países que nos están enviando su mensaje y su saludo. Muchas gracias desde ya y bendiciones para sus vidas. Y comenzamos a cantarle a aquel que vive y que reina por los siglos de los siglos, nuestro Mesías Yeshua HaMashiach. Y cantaré, dice esta canción, así que juntos nos ponemos de acuerdo para entregarle alabanza al Rey que vive. Y cantaré. Cantaré, Baruch Hashem Avinu Melech Hamlachim. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam. Bendito eres, Señor nuestro Dios, del universo Rey. Y cantaré Baruch Hashem Avinu Melech Hamlachim. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam. Bendito eres, Señor nuestro Dios, del universo Rey. Y cantaré Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bendito tú, oh Santo Dios, su nombre es. Cantaré Meshicheinu, Malakeinu, Yeshua Teinu, mi Mesías y mi Rey. Yeshua es él. Baruch Hashem Avinu Melech Hamlachim. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam. Bendito eres, Señor nuestro Dios, del universo Rey. Y cantaré a Kadosh, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bendito tú, oh Santo Dios, su nombre es. Y cantaré Meshicheinu, Malakeinu, Yeshua Teinu, mi Mesías y mi Rey. Yeshua es él. Qué bueno es poder cantarle a nuestro Dios, poder entregarle nuestras alabanzas. Aquel que vive, aquel que es digno de recibir toda gloria, toda honra, todo honor. Él es nuestro Rey. Bendito eres, Señor nuestro Dios, del universo Rey. Vamos a escuchar el mensaje de la palabra como todos los días. El pastor Raúl Cajas, el ROE, va a estar entregando el mensaje en este día. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes, muy buenas noches. Le damos un fuerte aplauso al Señor, al que vive. ¡Gloria, gloria, Señor! Muy bien, pueden tomar asiento, mis amados hermanos, desde la provincia de San Juan, departamento Rivadavia. La localidad es La Bebida. Desde aquí estamos transmitiendo, compartiendo con nuestros hermanos la palabra, lo más importante que nos puede suceder, oír la palabra del Señor. Y no solamente, así dice la Escritura, no solamente siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Quiero compartir en esta tarde en el Salmo, un Salmo del 133. Es corto,
Es corta la reflexión que vamos a compartir en esta tarde de precioso lugar, preciosa localidad, La Bebida, departamento de Rivadavia, en la provincia de San Juan, compartiendo un tiempo con la familia, con los hermanos, con la congregación, con distintos amigos a lo largo del tiempo. Claro, lo más importante, la palabra del Señor. Te damos la bienvenida entonces y desde este lugar una bendición tremenda. El Salmo, hay un total de 150 salmos. 150 salmos. Y usted sabe que desde el 115, Salmo 115, Salmo 120 al 135, se habla pura y exclusivamente, lo vamos a encontrar en Reina Valera y en muchas traducciones, como salmos de ascensión. Salmos de ascensión, también vistos o conocidos como salmos de elevación. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Bueno, que son salmos de David. Vamos a partir de ahí. No todos los salmos son del rey David. Hay salmos de Moisés, hay salmos de los hijos de Coré, hay salmos de Salomón, etc. Hay varios autores entre los que nosotros vemos en la Escritura, pero acá, desde el Salmo 120, dije, al 135, los salmos son de elevación o de ascensión. ¿Qué quiere decir esto? Que se entonaba, son cánticos, oraciones cantadas, y se entonaban cuando el pueblo de Israel, disperso a lo largo y a lo ancho de toda la faz de la tierra, acudían al santuario, acudían al templo de Jerusalén, de distintos puntos cardinales de la faz de la tierra, ahí se acercaban. Por eso se los conoce como salmos de elevación, salmos de ascensión. Y sabe que cada oración, cada actitud, escuche, cada actitud que tenemos, nuestras vidas, los momentos en nuestras vidas, cuando apartamos un tiempo para las cosas espirituales, como aquí mis hermanos que se están sumando a la reunión, bienvenidos, sucede algo importante, dice ascensión, es decir, como que nos despojamos de las cosas terrenales, del día a día, de la rutina, de los problemas, y vamos ascendiendo a cosas mayores, a cosas espirituales. Para eso es la reunión, para eso es la congregación, la iglesia, la eclesía, para tener ese momento espiritual. Mi hermano acá, Miguel Ángel Chíforo, de hace mucho tiempo, él dice, claro, la congregación es esto, dejar los problemas afuera. Claro, tenemos problemas, distintas situaciones, pero entreguemos alabanza, entreguemos adoración al Señor, entreguemos nuestra vida, dice Romanos capítulo 12, como un sacrificio vivo, santo, agradable, que es el verdadero culto racional. Eso dice Romanos capítulo 12. Ya no el animal, la víctima, esa sangre de esa víctima inocente por el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque hubo un cordero, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. ¿Cómo lo conocemos? Que Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado de una vez y para siempre. Entonces, la palabra del Señor nos insta, la Biblia nos dice que busquemos las cosas espirituales. Primeramente, en Mateo capítulo 6, versículo 33, dice el Mesías, Yeshua, Jesucristo habla, y dice, más buscad, cuando habló acerca de qué cosa. En Mateo capítulo 6, en el 30, habla, y el 33 lo certifica, y dice, en un momento de ansiedad, el afán y la ansiedad, cuando nosotros estamos afanados, preocupados por distintos momentos, situaciones que nos toca atravesar en la vida, Él nos trae otra palabra y nos dice, claro, buscar primeramente lo primero de lo primero, el reino de Dios, así dice Reina Valera, de Dios y su justicia, y las demás cosas, claro, la familia, la economía, el trabajo, lo financiero, la salud, todas esas cosas os serán añadidas. Pero
Biblia primero es la Biblia. Por eso es la palabra del Señor, la justicia, las cosas espirituales. Eso va a provocar y va a acarrear y va a provocar que los cielos se abran, que venga la lluvia temprana y tardía, que la tierra comience a germinar, que empiece a producir. ¿Quién no quiere la bendición? Todos. Pero por eso la Biblia nos insta, nos anima a que debemos buscar las cosas espirituales y cada día, mientras tengamos la oportunidad de poder ascender un peldaño más, un escalón más en las cosas espirituales. Salmos capítulo 133. Dice acá en esta Biblia, esta es una Biblia plenitud. Dice la bendita unidad del pueblo de Dios. La unidad en la Biblia no nos habla de un Dios, de un Elohim, de un eterno, de división, de resta, no. Nos habla de suma, de unidad, de multiplicación. Ese es el plan. Es más, dice la Biblia, dice que si tan solo, escuche, tan solo dos de vosotros se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa, dice cualquier cosa, de cualquier cosa que pidieran en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice la Biblia, dice el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. Fíjese lo importante, ¿cuánto más? Si hay 10, 15, 20, 100, 200, lo que sea, hay unidad. Por eso la Biblia dice, la bendita unidad del pueblo de Dios. Comienza así, y dice, es un cántico de David, de ascensión, de elevación. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Yahweh el Eterno bendición y vida eterna. Ahí nomás, es cortito, capítulo 133, Salmos en el capítulo 133. Esto nos dice, yo quiero hablar en esta tarde de tres cosas que están bien diferenciadas en este salmo. La unidad, dije, primero, pero claro, dice, mirad el versículo 1 de este Salmo 133, mirad, que la gente debe prestar atención a eso. Y sabe que hay mucha gente que habla y ve en la iglesia, en la congregación, unidad. Porque dice, claro, cuando hay alguien que está enfermo, se preocupan, sienten, porque la Biblia nos anima a esto, a que somos una familia. Es una familia, habla de hermanos, ya vamos a ver la definición de hermanos, pero dice que hay un padre, somos hermanos, da a entender del sentido familiar que debe tener la congregación. Entonces, también nos dice la Escritura que si algún miembro se alegra, todos tenemos que alegrarnos. Pero también dice que si alguno se entristece, bueno, es empatía. La palabra ahí sería empatía, porque sentimos el dolor del otro. Sentimos cuando el otro está alegre, está feliz, también compartimos eso. Sentido de familia, permanencia en la familia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, hermanos, en una óptica, visto con un anteojo hebreo, israelita, dice que es un muro de protección. La palabra hebrea para hermanos o el hermano es aj, o ajim es el plural. AJ significa hermano en hebreo y ajim, hermanos, plural. Entonces significa muro de protección. Un hermano con relación a otro hermano habla de esto, protección, que debemos protegernos, debemos ser, la Biblia habla claramente de una gran diferencia
que se manifiesta entre el pueblo de Dios, los hijos de Dios y los que no son. Entonces hay protección, hay cuidado, hay un sentir familiar, un sentir de amor para con el prójimo, un sentido de protección. Protección significa muro de protector, significa la palabra hermanos. Entonces, para que vaya prestando atención, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Aquí la palabra que se utiliza es vivir. No solamente habitar, sino vivir el día a día, no solamente en la congregación o cuando estamos preparándonos para ir a la congregación, a la reunión, que como que hay un selector que dice congregación o el mundo, el sistema, no. Todos los días de nuestra vida, claro, tiene que estar ese sentir, el sentir de pertenencia, que hay un Padre celestial y somos una comunidad, somos una familia alrededor acá en la tierra, a los 4 puntos cardinales de la tierra. Habitar, dice, es delicioso, habitar los hermanos juntos en armonía. Versículo 2. Es como el buen óleo, aceite. Esta es la otra cuestión, el otro tema que quiero hablar. El óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. Sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Acá vamos a hablar, primeramente, acuérdense, familia, diga familia. Familia. Óleo, aceite. El aceite. Bien. El aceite, cuando nosotros vemos en las escrituras, hay un aceite especial, el aceite de la unción. El aceite de la unción está destinado, está preparado única y pura exclusivamente para el sacerdocio, para las cosas espirituales. Es decir, hay indicaciones claras y precisas acerca de cómo se debía preparar el aceite, porque los sacerdotes eran quienes tenían la responsabilidad. Lo vimos a Moisés ungiendo el santuario, el tabernáculo de reunión, los distintos muebles, ungiendo al sumo sacerdote, Aarón, a sus hijos, a los sacerdotes y también a los levitas, las personas que iban a tener el trabajo, la responsabilidad de servicio, ministrar en el tabernáculo de reunión. Entonces, mire, escuche, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Bien, el aceite, dije, es un elemento que simboliza, representa al Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, al Espíritu de santidad del Señor, que es el que se derrama sobre los sacerdotes, sobre el sumo sacerdote, como dije recién, y que desciende, dice, hasta el borde de las vestiduras. Cuando nosotros observamos, cuando nosotros prestamos atención, claro, lo que la Torá, lo que la Biblia dice, cómo era la vestidura de los hebreos, de los israelitas en el tiempo de Moisés hasta el día de hoy, y habla el borde de las vestiduras del talit, el manto de oración, el manto con el cual ellos se cubren la cabeza y comienzan a orar. Ese manto, ese borde que lo hemos visto, usted seguramente habrá escuchado acerca del borde del manto de Jesús, de Yeshua. ¿Se acuerda? Una mujer que sufría flujo de sangre por un periodo de 12 años, en el relato aparece con la hija de Jairo, que tenía ¿cuántos años? 12 años. Y también estaba a punto de morir, hasta que murió, y el Mesías la va a resucitar. 12 años. Pero esta mujer específicamente, dice la Biblia, que sufría flujo de sangre desde hacía mucho tiempo. Es más, había gastado todo su dinero, todos sus recursos en distintos hombres médicos, y la Biblia dice que cada vez le iba peor, cada vez le iba peor. Pero ella dijo, pensando en sí misma, dijo, ya sé, si tan solo, porque yo sabía que el Mesías pasaba por ahí, por esa zona.
Entonces ella dijo, si tan solo tocar el borde, acá aparece el aceite que se derrama de la cabeza por las barbas, dice, hasta el borde de su vestidura. Hay algo especial en el borde de la vestidura, en ese talit, en ese manto de oración. Hay flecos en las 4 puntas de ese manto que simbolizan, y flecos alrededor del manto que simbolizan los mandamientos. Es decir, esta mujer había pasado mucho tiempo enferma, 12 años, dice la Biblia, pero se había olvidado de los mandamientos. Se había olvidado de las cosas espirituales. Por eso la Biblia nos anima, nos insta, nos instruye a aferrarnos a las cosas espirituales. Porque ahí encontramos la sanidad, ahí encontramos la libertad en la mente, en el espíritu, para adorar. Encontramos el tiempo de bienestar en la economía, en la finanza, en la familia, etc. Cuando encontramos los mandamientos, y es mucho más cuando obedecemos a la palabra, las cosas comienzan a suceder de otra manera. Comienza a venir la lluvia temprana y tardía, la tierra comienza a ser cada vez más fértil, el Señor tiene cuidado, muestra su mano de poder para con nosotros, pero claro, no así cuando nos olvidamos. Cuando lo dejamos para, no, es que soy muy joven. Hemos escuchado muchísimas personas, muchísimas veces decir, no, soy muy joven o soy muy viejo, más adelante. Eso es para los pobres, para los necesitados. Yo estoy bien, por ahora estoy bien. Lo mismo, la palabra del Señor es para todos. Y hoy es el día de salvación. Así dice la palabra, la Biblia, que hoy es el día de salvación. Tal vez las personas están sufriendo como esta mujer por 12 años de angustia, de necesidad, de escasez, gastando todo en remedio, medicina, pero su estado era peor. Y se acercó, dice la Biblia, lo relata. Se acercó entre la multitud, no le importaba que le pisotearan, que la apretujaran, pero ella se acercó y hasta el borde del manto y tocó el manto, y desde ese momento dice que cesó el flujo, cesó la enfermedad. El Mesías preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Maestro, todos te tocan, muchísima gente, había multitudes. No, dice, hay alguien que me ha tocado con fe. La fe es, claro, fe no solamente es creer. La palabra fe, emuná, en hebreo, es creer, es confianza, es fidelidad y es obediencia. Creer, confiar, fidelidad y obediencia. Cuando están esas 4 cosas en una persona, ahí podríamos decir que tiene fe. Porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios, al Eterno. Esta mujer la tocó, y desde ese momento que tocó el borde del manto, esa mujer quedó sana. ¿Y qué le dijo el Mesías? Vete, has sido sanado y no peques más. ¿Por qué? Porque el pecado te aparta, el pecado te separa de las cosas espirituales. Entonces, la mujer se fue sana. Vuelvo a Salmo 133. Como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende por sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras. ¿Sabe qué? Mucha gente dice por ahí, yo tengo la Biblia, no me he podido comprar la Biblia original de papel y tinta, pero la tengo en el teléfono, la leo, o la tengo en mi casa, abierta en el Salmo 91, o qué sé yo, está la Biblia. Pero no es lo mismo decir la tengo en el teléfono que decir la tengo en mi corazón. No es lo mismo decir la leo de vez en cuando que decir medito en la palabra, en la instrucción. ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? Mire, la vida es rápida. La vida es un flash y pasamos por el tiempo, pasamos por la vida rápidamente. Qué bueno que pudiera tomar la mejor decisión, y la vida nos anima a esto. La Biblia nos anima a desarrollar, a vivir una vida en plenitud, pero en las cosas del Señor. Acuérdese, familia por un lugar, un padre, los hermanos,
la familia, pero también del Espíritu Santo, de la palabra, porque claro, las cosas espirituales giran en torno a esto, a la palabra del Señor. Versículo 3. Como el rocío apareció el agua, recién hablábamos del aceite. Apareció el agua, el rocío de Hermón. Hermón es el monte más alto de Palestina. Es el monte más alto. Entonces, cuando había en la altura, había rocío, había lluvia, había nieve. Claro, acá abajo la gente ya decía, va a haber agua, porque hay rocío, se lo esperaba. Imagínense el escenario, el desierto, la tierra árida, la tierra seca, los cultivos, la gente estaba deseosa de agua, de la extrema necesidad del agua. No era como en Egipto, porque en Egipto estuvieron 430 años establecidos en Gosén. Gosén es un lugar al margen del río Nilo, y claro, la tierra era altamente fértil, había agua, no había necesidad de agua, escasez, no. Pero en el desierto, en Palestina, en la tierra de Israel, la situación era otra. Y sabe que hay algo muy interesante cuando se estudia, se escudriña los comentarios acerca de estos hechos bíblicos. Dice que a mayor, escuche, a mayor obediencia que había, mayor bendición. Cuando el pueblo se unía, se notaba, se manifestaba la unidad, venía la lluvia del cielo, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Era algo especial. Algo sobrenatural sucedía porque la tierra se volvía, se convertía en fértil y había frutos y fructificaban y podían regocijarse, alegrarse, porque era un buen año de cosecha. Pero claro, todo estaba relacionado a la obediencia a los mandamientos. Por eso, aquí dice, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, es decir, de las partes altas, comienza a descender el río, los arroyos que se van formando, y también se unen entre ellos y forman el río Jordán. O sea, todos los arroyos afluentes que nacen en Hermón se unen al río Jordán, donde ¿quién bautizaba? Juan el Bautista, bien, Juan el Bautista, él bautizaba ahí, y el río sigue el cauce, ¿y hacia dónde va? Al Mar Muerto, es decir, comienza en Hermón, con el rocío, con la nieve, con las lluvias, recorre gran parte del territorio, se forma el río Jordán y va al Mar Muerto. Entonces, cuando se bautizaba, se hacía tevilá, en la palabra hebrea, inmersión. Juan el Bautista los llevaba al río y le decía que había que arrepentirse. La persona tenía que experimentar teshuvá, la palabra arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Procedía, ¿qué cosa? Al bautismo, como lo conocemos comúnmente, tevilá. Se sumergían ahí y bueno, usted habrá escuchado Isaías capítulo 1, a ver, lo vamos a buscar en el final, capítulo 1, a ver, ¿está? El último. Si oyereis, a ver, no. A ver. 31. Aunque tu pecado fuere, dice 18, ¿no? Venid luego, ahí está. 18, dice Isaías 18, 1, 18. Venid luego, dice Yahweh el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis y comiereis
el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. Hay otro texto que también habla de los pecados que son arrojados al fondo del mar. Y habla justamente del mar muerto, porque en el mar muerto no hay vida. Hay una salinidad, el 8 veces más de lo que hay en cualquier mar u océano de la faz de la tierra. Entonces, el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí Yahweh dice, porque allí envía Yahweh el Señor bendición y vida eterna. En Sión, para el lado de Jerusalén, claro, porque de Jerusalén va a salir la Torá. En Jerusalén está el templo, la restauración, la sanidad, las cosas espirituales. El templo estaba establecido ahí en Jerusalén. Por eso dice como el rocío, como el agua, porque el agua es símbolo o simboliza la Torá, que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica. Está la palabra del Señor. Y es verdad, dice el Salmo 119, 160, dice que la suma de la palabra de Dios es verdad. Entonces, tres cosas, acuérdese, Salmo 133, la familia, el sentir familiar, el aceite, la unción, que la necesitamos, que la debemos anhelar. No solamente tener la Biblia en los papeles, el escrito, tenerla en el teléfono, en la computadora, sino tenerla en el corazón y que vaya acompañada de ¿qué cosa? Del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Y terminamos en el versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, es de arriba, viene hacia abajo, porque allí envía Yahweh la bendición. Cuando se da el vínculo familiar, el sentir familiar, cuando se da la palabra del Señor, cuando se busca de la unción de lo alto, bueno, ahí el Señor envía, dice, bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. Hasta aquí nomás hemos compartido el Salmo 133 y bueno, que podamos meditar en estas tres cosas y vamos a seguir alabando y adorando el santo nombre del Señor. Pastor, dale un fuerte aplauso, dale fuerte el aplauso.